Buenas noches. En este video vamos a revisar lo que fue el curso de estrategias para el análisis del discurso literario. El asesor que estuvo a mi cargo fue José de Jesús Aguilera Silva y con ustedes Eric Ariel Guzmán Carrillo en el curso realizado durante el 2024A. En esta actividad lo que se pretende es que a partir de la revisión de diferentes estrategias se seleccione una para aplicar con un grupo. En este caso, lo primero que hay que identificar fue la unidad de aprendizaje, que en mi caso elegí crítica y propuesta. Crítica y propuesta se ubica en el cuarto semestre del Bachillerato General por Competencias, donde podemos reconocer como partes importantes del propósito que el estudiante debe aplicar en diversos tipos de textos criterios objetivos. En este caso, cualquier estrategia para el análisis literario brinda elementos objetivos para poder hacer un análisis. Enseguida, también brinda herramientas para valorar la expresión coherente, oral y escrita en un texto y para poder él ofrecer una opinión de acuerdo a sus propósitos comunicativos. El contenido disciplinar que seleccioné para trabajar la estrategia que a continuación mencionaré es modelo de crítica. El grupo como tal se forma de 43 estudiantes, de los cuales 21 se identifican como hombres y 22 como mujeres. Haciendo un test con la herramienta que nos brinda Psicoactiva, el test de los canales de aprendizaje BAC, encontré que el 58% tiene una acentuación por lo visual y lo que menos predomina es el 7% el auditivo. El salón cuenta con bastantes herramientas tecnológicas, entre ellas proyector, pizarra y pantallas inteligentes. Las características que resaltan del grupo es el trabajo colaborativo y una participación activa. Sin embargo, encuentro que por los horarios de clase, los estudiantes llegan de forma impuntual a tomar la sesión. Dadas estas características, me pareció que el método más funcional para el grupo será el estructural, es decir, aquel que permite, a partir de lo que son los elementos de un cuento o de una novela, hacer un análisis detallado. ¿Cómo fue que lo llevé a cabo? Bueno, una vez identificado el método, dividí al grupo en equipos, puesto que es un método bastante amplio y, como comento, los estudiantes en ocasiones llegan tarde. Entonces, para poder cumplir las expectativas de este método, los estudiantes deben trabajar. En una hora clase no alcanzan a realizarlo. Por eso lo colgué en Classroom para que los estudiantes ahí pudieran siempre tener las indicaciones presentes, pudieran siempre tener el texto presente y además les brindé tanto el formato que se da por parte del curso como el de elementos teóricos. En clase lo único que hicimos fue revisar la lectura, que también fue elegida por un servidor. En este caso trabajamos con La coartada perfecta de Patricia Highsmith, ya que me pareció un texto bastante completo en ambientes, en sucesos, la forma en que se narra, pues facilita al estudiante que pueda hacer un análisis cuando por primera vez accede a todo este repertorio conceptual que nos marca este método. Los estudiantes se organizaron y en casa cada uno trabajó diferentes secciones y después las revisaron en conjunto. ¿Qué resultados hubo? Bueno, evidentemente el formato permite un acercamiento profundo al texto. Esto es algo muy interesante. Generalmente, cuando nosotros tenemos formatos más simples o estrategias más simples, los estudiantes a veces no llegan a vincular cuál es la relación entre un elemento de análisis y otro. Con este formato se permite que él pueda ir profundizando y haga diferentes acercamientos al texto para que pueda tener una comprensión incluso al tema de la construcción.
porque él va descubriendo que, por ejemplo, la escritora va soltando diferentes pistas de la descripción de los personajes, de la descripción de la ambientación, y entonces él puede entrar a esa, vamos a decir, a esa parte de la mentalidad, de lo interno, de la construcción interna del cuento, ¿no? Que está en el escritor. Y bueno, es un formato muy práctico porque no es repetitivo en el sentido de que no pide las mismas cosas, sino que permite profundizar, ¿no? Entonces, en algunas secciones son muy específicas y el estudiante únicamente tiene que hacer una comparación entre el elemento teórico y lo que él halló en la lectura. ¿Qué mejoras se proponen para el formato? Bueno, me parece que las notas que vienen al pie tienen que tropicalizarse. Yo las tropicalicé para que el estudiante pudiera guiarse, y en cuanto a extensión y a lo que se requería de cantidad de elementos, pues evidentemente tiene que ver con el cuento, ¿no? Habrá cuentos en donde los ambientes pues no sean tantos y no va a poder describirlos de manera tan profunda. O habrá personajes que, vamos a decirlo, son complementarios y pues van a estar ahí solamente pues para darle, vamos, hilación, dinamismo a la historia, pero pues solamente van a aparecer. Entonces el estudiante no va a poder hacer desarrollos tan amplios, ¿no? Y otro aspecto importante es omitir la redacción del final. Me parece que excede los propósitos del análisis bajo la estrategia del método estructural. Sí es algo interesante, creativo, pero creo que se cierra bastante bien con la evaluación. Y justo en cuarto semestre, que el estudiante tiene que desarrollar la crítica, es donde la evaluación cae muy bien, porque él va a tener que encontrar elementos debatibles y poderlos argumentar de manera completa. Bien, por último quiero mostrarles aquí algunos trabajos de los estudiantes que en realidad me pareció que los hicieron de una manera asombrosa. La profundidad, el detalle con lo que trabajaron, creo que no se nota en estos trabajos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la parte cuando nos pedía el diagrama de la relación de los personajes. Fue muy interesante ver que incluso algunos diagramas son más orientativos, o más bien me orientan sobre el diagrama que yo elaboré, ¿no? Entonces me gustaron bastante los trabajos que hicieron. Evidentemente tienen facilidad por el manejo de herramientas tecnológicas y para ellos esto no les resulta retador. Sin duda, pues esta estrategia va a formar parte ya de mi repertorio de estrategias didácticas para el siguiente semestre. Gracias.